Capítulo 18. El karma. Poco a poco mi evolución continuaba y cada vez utilizaba menos ayudas externas para mis consultas. Seguía pidiendo ayuda a mis guías, eso sí, siempre lo hago y siempre lo haré. Un día empecé a ver imágenes como si fueran películas. La primera vez que me pasó fue en una consulta con una clienta. Empecé a verla a ella, pero con otro cuerpo, y mucho tiempo atrás. Yo simplemente observaba. No entendía muy bien para qué estaba viendo aquello y cómo actuar. Entonces, de repente, aunque el escenario seguía siendo el mismo, cambió la protagonista de la película. Ya no era la clienta, era yo. Me vi a mí misma en un orfanato. Era la cocinera. Era bajita, regordeta, muy morena y muy buena persona. No existía la luz eléctrica. Había lámparas de aceite por todas partes. En un momento me vi a mí misma en la cocina. Me giré y con el trasero le di sin querer a una de esas lámparas de aceite. Cayó al suelo y empezó un incendio. Salí corriendo de allí, pero el incendio aumentaba cada vez más. Veo el orfanato en llamas. Todo ardía y fuera no había nadie, estaba yo sola. Vi cómo se consumía todo por mi culpa. Murió mucha gente y sobre todo muchos niños. Madre mía, aquello fue horrible. Lloré muchísimo, yo era la culpable de muchas muertes. Entonces desapareció aquella imagen y empecé a ver un montón de seres de luz pequeñitos que se me acercaban. Pero no en aquella imagen, cuando era cocinera, sino ahora, en el momento actual, en la consulta. Esos pequeños seres de luz me rodearon, sentí un amor infinito. Eran aquellos niños que murieron en el orfanato. Venían a decirme que yo no tuve la culpa, que fue un accidente y que me querían muchísimo. Me abrazaron y me llenaron de tanta luz que es imposible describirlo. Me emocioné mucho, lloré mucho, pero liberé algo muy importante. En aquel momento no sabía muy bien qué había ocurrido y pregunté a mis guías. Me dijeron, acabas de liberar un karma, un registro, una vida pasada, algo que tenías pendiente contigo misma. Entonces les pedí que me enseñaran a trabajar el karma. Pensé que era muy importante para todo el mundo. El karma es toda experiencia que vamos acumulando vida tras vida y en nuestra vida actual. Todos los actos que nos van pasando y las decisiones que vamos tomando día a día, minuto a minuto, tienen consecuencia. Si son positivos, traerán como consecuencia buena energía. Si son negativos, traerán como consecuencia mala energía. Lo que sembramos es lo que luego recogemos. No podemos sembrar cactus y recoger rosas, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado y tener buenos pensamientos y sentimientos hacia todo el mundo, incluido hacia las personas que nos han hecho daño. Soy consciente de que esto no es fácil, pero os aseguro que se puede lograr con práctica y que además sienta muy bien. Vamos a sembrar siempre rosas para recoger preciosos rosales. Hay una frase que aparece en la Biblia que lo define muy bien. Siembra vientos y recogerás tempestades. Lo que hay que solucionar son esas situaciones negativas que son las que nos impiden avanzar y evolucionar. Nuestro planeta Tierra se acerca a la quinta dimensión y nosotros, si así lo elegimos, evolucionaremos con él. Pero para ello debemos estar preparados y lo más liberados posible de cualquier impedimento. Cuando desencarnamos, nos llevamos al otro lado todas las experiencias vividas, nuestra evolución y nuestro trabajo. En algunas ocasiones puede ser karma negativo y en otras positivo. Del que tenemos que aprender y el que tenemos que superar es el negativo. Siempre se habla del karma de las células. Nuestro cuerpo está repleto de células donde se graba toda la información, igual que también se graba en el aura. Hace unos años descubrí que también se graba en los huesos. Ahí se aloja en parte el karma más antiguo, el más ancestral, el más difícil de sacar y sanar. Pero últimamente he ido viendo que el más antiguo, el más pesado, el más oscuro y el más difícil está en el corazón. Lo mejor y lo peor de toda alma se encuentra ahí. Es donde reside lo de más luz y lo de más oscuridad. Tiene lógica, ya que el alma de todo ser humano, la luz primigenia, está ahí, en el chakra corazón. Cuando puedo sacar karma en una limpieza es porque ya está solucionado, sanado, simplemente falta el empujón final. En una limpieza yo cuento los registros que salen y de dónde salen. Normalmente es de la cabeza, pero muchas veces salen de otras partes del cuerpo. Lógicamente no veo esas vidas, salen muchas memorias como para poder verlas. Solo veo la vida o vidas que sean importantes en ese momento para la persona. Pero muchas veces no es importante la vida en sí, sino limpiar todo lo posible. Tampoco puedo saber cuántos registros le quedan a la persona. Salen los que tienen que salir en el momento adecuado. Hace ya un tiempo que cuando hago limpiezas a personas de forma habitual y ya no salen registros ni nada, de vez en cuando sale alguna vida completa de golpe, vidas muy negativas y muy malas, y pueden ser de verdugo o de víctima.
Estas vidas tan horribles están muy en el fondo y hay que quitar muchísimas capas para que salgan. De ahí que sea tan importante el propio trabajo, la implicación personal. El karma también trae los miedos y los egos. Ya desde la cuna los bebés ven perfectamente esos miedos. Por eso muchas veces lloran sin razón aparente, sobre todo por las noches. Vida tras vida se van acumulando y cuando nacemos los traemos todos. Los bebés y los niños pequeños, normalmente hasta los 7 años, ven el aura, los espíritus perdidos, los guías, etc. Esto no les suele asustar demasiado, pero ven seres oscuros también, y muchas veces son esos egos, miedos, que se materializan a sus ojos. A medida que van creciendo, si no se les explica qué es lo que ven y cómo actuar, van perdiendo esa capacidad. Se cierran para no sufrir. Recientemente una buena amiga me contó un sueño que tuvo su niña de 3 años. Esta niña ve perfectamente todo y es muy valiente, no se asusta ante nada. Mata a las brujas que ve con su espada de luz, que ve muy bien también. Bueno, pues el otro día soñó con un libro mágico que pasaba solo las páginas. Estaba la muerte y una bruja y querían matar a un bebé. La muerte va a casa del bebé y con un cuchillo le mata. Luego va a la casa de la bruja y se lo comen. Aparentemente este sueño parece una horrible pesadilla y la niña se despertó muy asustada y llorando. Pues resulta que es un sueño muy bueno, pero claro, la niña no supo verlo, lógicamente. Ahí es donde entran los padres, para explicarles qué significa todo eso. Esa niña está dejando su etapa de bebé. Ese bebé al que matan y se comen es ella. Está creciendo y eso le asusta mucho. Todos los niños sienten miedo cuando van creciendo porque inconscientemente saben que se acaba lo de estar siempre colgados de los padres. Lo que se puede hacer es ir explicándole el proceso en el que está y que es bueno. Explicarle el sueño, que esa bruja es ella de mayor, pero que es una bruja buena y que ese bebé debe irse para dejar paso a la niña fuerte y grande. Los niños tienen tanta fuerza que ellos mismos se pueden crear sus miedos, materializarlos de forma que ellos los ven como reales. Pueden dormir con algún peluche y con alguna luz tenue. Eso les ayuda a sentirse acompañados y protegidos. A medida que esa niña se vaya enfrentando a esos miedos, egos, irá avanzando muchísimo. Ahora es pequeña, pero con la fuerza que tiene y lo valiente que es, lo logrará. Yo era una niña adolescente, muy nerviosa, muy miedosa. No era capaz ni de dormir sola hasta bien mayor, hasta que me harté de ser así y me fui enfrentando a todos ellos poco a poco. Y los sueños ayudan mucho, nos muestran cosas que en vigilia nos cuesta ver. Os voy a contar ahora una vivencia que tuve con mi actual pareja, para que veáis hasta qué punto nos influye el karma. Empezaré contando que cuando empezamos a salir, Íñigo y yo, tuve varias visiones sobre vidas pasadas suyas, pero me impactó una en concreto. Un día le vi una especie de chip en el corazón, energético, lógicamente. Él tenía el corazón con muchas heridas que traía de vidas atrás. Ya le había quitado varias vidas relacionadas con el corazón, pero no terminaba de sanarse. Sentía que nos faltaba ir al origen de todo, a la primera vida donde dañó de una forma bestial su corazón. El chip era energético y emitía una especie de luz verde intermitente y hacía un bip, bip constante. Con mucho cuidado se lo saqué por el cuello, que es su zona más habitual de limpieza. Normalmente limpiamos por los pies, pero todo el mundo tiene otro punto clave, en su caso es el cuello. Le saqué el chip y su corazón empezó a vibrar. Él mismo notaba algo raro. Le estuve metiendo mucha luz y todas sus heridas empezaron a sanar. Esto fue un proceso largo y costoso. A los pocos días de esto, fuimos a pasar unos días a Aránzazu, un sitio muy especial donde hay una energía impresionante. La primera noche dormimos los dos fatal. Yo sentí que había alguien de pie junto a mi cama, mirándome. No era un perdido ni un guía. No sabía quién era, pero no me dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, al volver del santuario, nos fuimos a echar la siesta, y entonces le volví a ver. Era un ser muy raro, me recordaba a Anubis, el dios egipcio, con la piel negra y la cabeza de chacal. Me impresionó mucho. Me dijo que él era Íñigo en una vida pasada, una vida muy, muy lejana. Cuando lo que se conocieron como dioses que bajaron del cielo, entre comillas, llegaron a la tierra y experimentaron con humanos. En este caso concreto, en el antiguo Egipto, muy muy antiguo, ni tan siquiera existían aún las pirámides. Él era un semidios que provenía de otro planeta. Su raza vino a la Tierra para experimentar con los humanos. Hacían pruebas genéticas, utilizaban a los humanos como cobayas. Pero ese semidios se enamoró de una humana. Por aquella época los humanos eran neandertales o algo parecido, no sé exactamente la era. Esa humana de la que se enamoró era yo. Ya había una pequeña chispa de luz en esos humanos, la chispa que todos tenemos proveniente del Padre.
Dios, fuente o como queráis llamarlo. Ese semidios y esa humana se enamoraron sinceramente. Era amor verdadero y puro. Tuvieron un hijo varón. Cuando los de su especie se enteraron, lo primero que hicieron fue matar a ese bebé recién nacido. No podía ser que existiera un ser con esa mezcla de genes. Era una aberración para ellos. Al semidios le expulsaron de su planeta por quebrantar una de sus mayores leyes: no relacionarse sentimentalmente con humanos. Al matar a su hijo, el semidios entró en cólera. Fue a su planeta y mató a todos los bebés que pudo. En castigo a esta ofensa, le introdujeron un chip directo al corazón. El objetivo era controlar sus sentimientos y que jamás pudiera volver a amar. Fue un castigo extremadamente duro, y en esta vida ahí seguía el chip. La Neandertal rechazó al semidios. Le consideró débil y no merecedor de su amor al no haber defendido al bebé. El semidios decidió quedarse allí, en aquella maravillosa tierra donde había conocido el verdadero amor por primera vez. Él mismo se enterró vivo y murió allí. Ese semidios estaba en la habitación para que le ayudara a recuperar el trozo de alma que se quedó en Egipto cuando se enterró. Yo no tenía ni idea de qué tenía que hacer. Pedí ayuda a mis guías, pero les vi a todos de brazos cruzados. No podían ayudarme en este caso. Entonces hablé con el semidios y le dije que me guiara. Esa vida yo la tenía sanada, le había perdonado, pero Íñigo no. Por eso tenía que ayudarle. Él no podía hacerlo, no tenía la fuerza necesaria para ello. Entonces me desplacé energéticamente a Egipto. Me vi como la mujer neandertal. No había odio en su corazón, solo pena y tristeza por el bebé perdido, pero ya había perdonado al semidios. Él mismo me llevó a su tumba. Bajamos los dos por la tierra muy profundo. Se había enterrado muy abajo. Me empezó a faltar el aire y se me puso en la boca sabor a tierra. Al final llegamos. Allí estaba, tumbado boca arriba, sin vida, lógicamente. Me dijo que tenía que amarle sinceramente, que debía introducir en mi corazón ese trozo de alma, transmutar la oscuridad que había en él en luz y entonces pasársela a Íñigo, directamente a su corazón. Él no podía hacer la transmutación, debía hacerlo yo. Me costó un poco poder amar a ese ser, pero al final lo conseguí. Ese trozo de alma salió de aquel cuerpo y entró en mi corazón. Me dolía mucho y me pesaba una barbaridad. Empecé a llorar, sentía su oscuridad y me dolía. El semidios me dijo que tenía que aguantar, esperar a que la transmutación se realizara. Al cabo de un buen rato ocurrió. Empecé a ver mucha luz, ligereza y amor. Estaba agotada. Entonces le pasé ese trocito de alma a Íñigo. Él notó una ligera presión en el pecho y ya está, ahí se quedó. Desde ese día, el corazón de Íñigo fue mejorando mucho, se fue abriendo y sanando. Ahora ya no tiene heridas, tiene muchas cicatrices que supongo que se eliminarán del todo cuando suba sus kundalines. Hablaré de esto más adelante. Llegados a este punto, quiero hacer una aclaración. Pude sanar esa vida, hacer esa transmutación de ese trocito de alma de Íñigo por ser llamas gemelas. Hablaré también de esto más adelante. Es muy importante, a medida que avanzamos, ir aceptando todas esas vidas pasadas negativas, sobre todo las que fuimos, digamos, malas personas, en las que trabajamos con la oscuridad. Todos los humanos lo hemos hecho, si no, no estaríamos en la Tierra. Siempre hay alguna excepción, como fue el caso de Jesús, que vino con una misión muy específica, sin karma, sin nada que limpiar y con una evolución perfecta. Esos demonios, egos, miedos, hay que identificarlos, aceptarlos, amarlos. Solo entonces sanarán y se transmutarán en luz. En el caso de los oscuros hay que distinguir si es un ser externo a nosotros o una proyección nuestra de una vida pasada. No se trabajan igual, pero cada cosa a su tiempo. Estas visiones os llegarán cuando estéis preparados, nunca antes. Una técnica muy buena es alguna meditación guiada. Es muy probable que recordéis alguna vida pasada en sueños. Mi hijo suele tener muchos sueños sobre sus vidas pasadas. Hasta ahora ha recordado una en México, otra en Egipto y otra en Grecia. La de Egipto me llamó muchísimo la atención porque se vio a sí mismo, me describió perfectamente cómo era y cómo iba vestido. Era una imagen típica de los faraones egipcios, y él hasta ese momento nunca había visto, nunca una imagen de ningún faraón. Recuerdo que me dijo: «Amá, era un chico joven, pero iba con la cara pintada, parecía una chica. Llevaba los ojos pintados de negro y una cosa larga, como una barba muy estrecha que me salía de la barbilla». También le dieron un símbolo protector para él, un símbolo que provenía de Egipto. Incluso vio a su padre y me dijo los nombres de su padre y el suyo. Desde este día le encanta todo el egipcio. Disfrutó muchísimo dibujando todo lo que veía en el Museo Británico en Londres. En la parte de Egipto se pasó horas dibujando.
La de Grecia también me impactó muchísimo porque yo había recordado una vida mía allí. Era chico, casado con una mujer y con un bebé. Era pescador y un día a mi compañero y a mí nos sorprendió una fuerte tormenta en alta mar. Él cayó al mar, yo me lancé en su ayuda y nos ahogamos los dos. Yo sabía que mi mujer en aquella vida era Miquel. Un día me dijo que había soñado con otra vida pasada, pero estaba muy extrañado y sorprendido porque él era chica y era mi mujer. Me contó exactamente lo que yo había visto en esa vida en Grecia. Cuando pasan estas cosas, no puedes dudar de nada. Quiero recalcar aquí una cosa. Cuando conocemos una vida pasada, ya empieza a curarse esa vida, pero solo hasta cierto punto. Es necesario sanar del todo esa vida, verla claramente y liberarla. Para eso hay que acudir donde alguien que tenga la capacidad de sanar o ayudar a sanar esa vida. Alguien con la capacidad de moverse entre dimensiones y en el espacio-tiempo para ir a esa vida y ayudar. Estamos desde hace unos años moviendo mucho a nivel energético. Todo el mundo, en general, seas consciente o no, y se está liberando mucho karma. Hay mucha gente muy revuelta, con estrés, depresiones, ansiedad, etc. Y no siempre, pero en muchos casos es que están saliendo registros de vidas pasadas. Hay personas que me dicen, siento como si no fuera yo. Efectivamente, las memorias que salen son de otras vidas. Por eso es muy difícil de entender. Voy a contar un caso muy especial y bonito que me pasó con una clienta. Estaba embarazada de muy poco, 1 o 2 meses. En la consulta había uno de los guías de la niña. Era un mago, pero tenía parte de luz y parte de oscuridad. Era la primera vez que veía eso en un guía. Pedí ayuda para saber qué era aquella parte oscura, de dónde venía. Primero vi una imagen de la niña. Las dos sabíamos que iba a ser una niña. Esa imagen se fue convirtiendo en otra y me enseñaron una imagen de esa niña en una vida anterior, también como mujer. Estaba en una especie de laboratorio y su maestro era ese mago que tenía de guía. Yo veía mucha luz tanto en la niña como en el mago, pero de repente cambió la imagen. Adelantó en el tiempo. A la niña ya no le vi, pero sí al mago. Estaba solo, en su laboratorio, casi anciano, y ya no trabajaba solo con la luz. Hacía trabajos también con la oscuridad. Algo le había pasado, algún desengaño importante. Nunca supe qué le había ocurrido, pero por lo que se ve no era de mi incumbencia. Me desplacé inmediatamente a aquella vida y hablé con el mago. Me costó bastante, pero conseguí que se ablandara y que reconociera que estaba haciendo daño a la gente con esos trabajos. Se derrumbó. Lloró mucho y pidió perdón. En ese mismo instante, el mago que estaba conmigo en la consulta desapareció. Se fue diluyendo como si fuera humo, hasta que desapareció por completo. Ese mago mitad luz y mitad oscuridad ya no existía como tal, con lo cual ya no estaba de guía con la niña. Seguí trabajando con las dos, madre e hija, y de repente volví a ver al mago en la consulta. Me saludó como si no me conociera de nada, como si nunca hubiera estado allí. A mí me entró la risa, pero lo entendí. Su energía era solo de luz y mucha. La transformación que había tenido, el cambiar su pasado, también cambió el presente. Fue una experiencia preciosa. La niña, siendo aún un feto, había liberado una vida pasada. Me pareció genial. Tengo que decir que también la clienta había pasado por muchas situaciones muy difíciles en su vida y ya había ganado la suficiente fuerza como para poder hacer esto por su hija y mucho más. Con este caso es con el que me di cuenta de que se podía cambiar el pasado, pero siempre para bien, claro. Si tenéis alguna situación pasada de esta vida, algo que recordéis con dolor, haced visualizaciones. Imaginad esa situación mala y convertidla en buena. El acontecimiento no va a cambiar, ni va a ser como si nunca hubiese existido, pero sí va a cambiar y mucho la energía que generó. Una mala situación genera mala energía, una buena situación genera buena energía. Si cambiamos la imagen, conseguiremos cambiar la energía que generó y llegará un momento en que dejará de hacernos daño. Lo volveremos a ver desde otro punto de vista, como un aprendizaje, que son las experiencias que vivimos. De todo lo malo sale algo bueno, siempre, aunque a veces nos cueste darnos cuenta. Enlace a la meditación guiada a recordar una vida pasada en YouTube, enlace al vídeo explicativo de cómo trabajo yo el karma y enlace al vídeo ¿el pasado se puede cambiar?